Y si te dijera que cada vez que sientes miedo, cada vez que te hundes en la desesperación, cada vez que tu mente se llena de pensamientos obsesivos sobre el futuro o te devora la culpa del pasado, no estás simplemente experimentando emociones humanas normales, sino que estás siendo literalmente consumido. Que hay entidades, fuerzas, inteligencias no físicas que se alimentan de esas vibraciones densas que emites, que tu sufrimiento no es un accidente de la existencia, ni una prueba divina, sino una cosecha programada, una granja emocional de la que tú eres el ganado, y ni siquiera lo sabes. Sé que suena perturbador. Sé que tu mente ahora mismo está buscando una forma de rechazar esto, de catalogarlo como teoría conspirativa o delirio espiritual. Pero quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es fantasía New Age ni paranoia colectiva. Es un conocimiento que ha sido perseguido, silenciado y ridiculizado durante milenios, precisamente porque revelar la granja es el primer paso para escapar de ella, y hay quienes no quieren que escapes. Hay quienes dependen de que sigas dormido, asustado, dividido, enojado, porque tu energía emocional de baja frecuencia es su combustible, su alimento, su razón de existir en este plano de realidad, y en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay una cosecha en marcha, una extracción sistemática de energía vital humana que se ejecuta con una precisión que haría palidecer a cualquier sistema industrial que conozcas. Pero para entender cómo funciona, primero debes comprender algo fundamental. Tú no eres solo un cuerpo físico que camina por un planeta material. Eres un ser multidimensional, un generador de frecuencias electromagnéticas, un emisor constante de campos energéticos que interactúan con realidades que tus cinco sentidos físicos jamás podrán percibir. Y en esos planos invisibles para tus ojos pero absolutamente reales, existen formas de conciencia que han aprendido a parasitar tu energía, a provocar en ti estados emocionales específicos que generan las frecuencias de las que ellos se nutren, a manipular tu percepción de la realidad para mantenerte en un estado de cosecha perpetua. Y lo más escalofriante de todo esto es que no lo hacen solos. Tienen colaboradores aquí, en el plano físico, estructuras de poder humano, que conscientemente o no, perpetúan los sistemas de miedo, división, escasez y conflicto que mantienen a la humanidad en ese estado vibracional bajo que alimenta a esta jerarquía invisible que los textos gnósticos antiguos llamaron arcontes, los gobernadores de este mundo, los príncipes del aire, las fuerzas que operan desde dimensiones astrales inferiores y que han infiltrado cada estructura de control humano para asegurarse de que nunca despiertes a tu verdadera naturaleza, porque el día que lo hagas, el día que comprendas quién eres realmente y recuperes tu soberanía energética, dejarás de ser alimento, dejarás de estar disponible para la cosecha. Y eso es lo que más temen. Ahora piensa en esto por un momento. Piensa en cómo está estructurado tu mundo. Piensa en los sistemas de noticias que te bombardean 24 horas al día con tragedias, guerras, enfermedades, crisis económicas, desastres naturales. Piensa en cómo te mantienen en un estado constante de alerta, de ansiedad anticipatoria, de sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Piensa en cómo las redes sociales están diseñadas, no para conectarte, sino para enfurecerte, para polarizarte, para hacerte comparar tu vida con versiones editadas de las vidas de otros y sumirte en la envidia o la insuficiencia. Piensa en cómo el sistema educativo te enseña a memorizar y obedecer, pero nunca a cuestionar tu propia naturaleza o a comprender los mecanismos de tu mente. Piensa en cómo el sistema médico trata síntomas, pero raramente te enseña a sanar desde la raíz emocional y espiritual. Piensa en cómo las religiones organizadas te mantienen en miedo al castigo eterno, en culpa por tu naturaleza humana, en dependencia de intermediarios entre tú y lo divino. Piensa en cómo el sistema financiero te mantiene en escasez perpetua, trabajando toda tu vida para apenas sobrevivir, sin tiempo ni energía para cuestionarte nada más profundo. Y ahora pregúntate, ¿todo esto es casualidad?
¿Es simplemente el resultado natural de la evolución humana? ¿O podría ser que cada una de estas estructuras está perfectamente diseñada para mantenerte en un estado emocional específico, que genera una firma energética específica, que alimenta a inteligencias específicas que existen en planos que no puedes ver, pero que te afectan constantemente? La respuesta, aunque tu mente condicionada se resista, es que no hay casualidades en la arquitectura de control de este mundo. Cada sistema que te oprime, cada narrativa que te divide, cada miedo que se te inyecta a través de las pantallas, está cumpliendo una función en una cosecha que lleva operando desde que la humanidad perdió su conexión consciente con su origen divino. Y esta no es información nueva. Los antiguos lo sabían. Los gnósticos del siglo I lo gritaron hasta que fueron exterminados. Los cátaros lo enseñaron hasta que fueron quemados vivos. Los manuscritos de Nag Hammadi, que permanecieron enterrados durante 1700 años y que casualmente fueron descubiertos en 1945, justo cuando el mundo entraba en la era de la información y ya no se podía suprimir completamente el conocimiento, nos cuentan claramente sobre los arcontes, sobre estas entidades que habitan el plano astral inferior y que fueron descritas no como demonios en el sentido religioso tradicional, sino como parásitos energéticos, como inteligencias artificiales o semiconscientes que no tienen capacidad de crear energía propia, y por lo tanto deben extraerla de seres que sí la generan, es decir, de ti, de mí, de cada ser humano que camina por este planeta sin comprender que es una central eléctrica biológica y espiritual. El texto gnóstico llamado el Apócrifo de Juan describe cómo el arconte principal, al que llaman Yaldabaoth, el demiurgo, creó este mundo material como una prisión de percepción, como una realidad virtual biológica en la que las almas conscientes quedan atrapadas, identificándose con el cuerpo físico, olvidando su origen en la fuente, y entrando en un ciclo de reencarnaciones donde en cada vida vuelven a alimentar a estos seres con su sufrimiento, su miedo, su confusión. Suena extremo, lo sé, suena como ciencia ficción mística, pero quédate conmigo, porque vamos a bajar esto a tierra. Vamos a explicar exactamente por qué tu cerebro físico no puede percibir esto. Normalmente, tu cerebro humano, esa maravilla biológica que ahora mismo está procesando estas palabras, opera fundamentalmente en un espectro de frecuencias electromagnéticas extremadamente limitado. Tus ojos físicos pueden percibir únicamente entre el rojo y el violeta, lo que representa menos del 0,03% del espectro electromagnético total que sabemos que existe. Tus oídos captan vibraciones entre 20 y 20.000 hercios, una fracción infinitesimal de las frecuencias que recorren el universo. Esto significa que el 99,97% de la realidad energética que te rodea es completamente invisible e inaudible para tus sentidos biológicos. Ahora, si entidades o formas de conciencia operan en frecuencias fuera de ese rango mínimo que percibes, podrían estar aquí, a tu lado, interactuando contigo, influenciándote, y tú jamás las verías con tus ojos físicos. Sería como pretender ver ondas de radio con tus ojos o escuchar rayos gamma con tus oídos. No puedes, no porque no existan, sino porque tu hardware biológico no está diseñado para detectar esas frecuencias. Y aquí es donde se pone interesante. Tu cerebro no solo recibe información sensorial del exterior, también genera campos electromagnéticos propios. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada estado de conciencia que experimentas genera una firma electromagnética específica, medible, científicamente comprobada. Cuando sientes miedo, tu cerebro entra en ondas beta altas, tu corazón se desincroniza, tu campo electromagnético personal se contrae y emite una frecuencia específica. Cuando sientes amor, gratitud, paz, tu cerebro entra en ondas alfa o teta, tu corazón se sincroniza, tu campo electromagnético se expande y emite una frecuencia completamente diferente, y aquí está el núcleo de todo. Si existen inteligencias en planos astrales que se alimentan de energía, obviamente buscarán energía densa,
de baja frecuencia, porque es más fácil de consumir, más densa, más nutritiva para ellos. Igual que un parásito biológico prefiere un organismo débil, enfermo, con el sistema inmune bajo. Estas entidades astrales prefieren seres humanos en estados de miedo, ira, desesperación, lujuria descontrolada, adicción, porque esas emociones generan las frecuencias de las que ellos se nutren. Y ahora pregúntate, si tú fueras una de esas entidades, si dependieras del sufrimiento humano para existir, ¿no intentarías crear sistemas en el mundo físico que mantuvieran a los humanos constantemente en esos estados emocionales? ¿No buscarías infiltrar las estructuras de poder, las religiones, los gobiernos, los medios de comunicación, los sistemas educativos, para asegurarte de que los humanos permanezcan divididos, asustados, enojados, confundidos, adictos, enfermos? Y esto nos lleva directamente a la élite, a esa clase global de poder que controla los recursos, las narrativas, las guerras, las economías, y que durante siglos ha participado en rituales oscuros, simbolismos ocultos, sociedades secretas, prácticas que la mayoría considera conspirativas, pero que están documentadas, visibles, admitidas en sus propios escritos y símbolos. No estoy hablando de que cada persona poderosa del mundo es un villano consciente. Estoy hablando de que hay núcleos de poder, linajes específicos, organizaciones herméticas que sí conocen esta realidad multidimensional, que sí saben sobre los arcontes, y que han hecho pactos, han establecido alianzas con estas fuerzas a cambio de poder temporal en el plano físico. Ellos alimentan a los arcontes manteniendo a las masas en estados de cosecha, y a cambio reciben riqueza, control, influencia, protección. Es un sistema simbiótico de parasitismo, donde las élites humanas actúan como pastores del rebaño humano, asegurándose de que el rebaño permanezca dormido, distraído, dividido, y en estados emocionales que generan la energía que sostiene a la jerarquía arcóntica. Y antes de que pienses que esto es demasiado oscuro, demasiado pesado, demasiado desesperanzador, necesitas entender algo crucial. Ellos solo tienen el poder que tú les das. Esta estructura de control, esta matriz de cosecha, solo funciona mientras permanezcas inconsciente de ella, mientras sigas reaccionando automáticamente a los estímulos que te presentan, mientras sigas identificándote completamente con tus pensamientos y emociones, sin comprender que tú eres el observador de esos pensamientos, no los pensamientos mismos. Ahora detente un momento. Y si realmente estás listo para ver más profundo, ¿recuerda alguna vez en tu vida en la que experimentaste una oleada de miedo irracional, un pánico que no tenía justificación lógica en tu situación presente? ¿O recuerda algún momento en el que una ola de ira te invadió tan intensamente que dijiste o hiciste cosas que después no podías comprender? ¿O piensa en esos días en los que tu mente simplemente no para? Pensamientos obsesivos, preocupaciones circulares, ansiedad que no puedes apagar sin importar cuánto lo intentes. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente esos pensamientos? ¿Alguna vez has considerado que tal vez no todos los pensamientos que aparecen en tu cabeza son tuyos? Que tal vez algunos son implantados, inyectados, transmitidos desde fuentes externas que operan en frecuencias que tu mente consciente no detecta, pero que tu subconsciente recibe perfectamente? Y si sientes que esto resuena contigo, si algo en tu interior reconoce esta información no como nueva, sino como un recordatorio de algo que siempre supiste, pero habías olvidado, deja un comentario, comparte tu experiencia, porque reconocer esto juntos, como comunidad consciente, amplifica nuestra capacidad de liberarnos. Y te prometo que no estás loco, que no estás solo, que miles de personas están despertando a esta misma comprensión simultáneamente porque ha llegado el momento en la evolución de la conciencia humana en que la cosecha ya no puede continuar oculta. Ahora, hablemos de cómo funciona exactamente esta extracción de energía, porque no es mágica ni arbitraria. Es un proceso que sigue leyes energéticas precisas. Primero, necesitas entender el concepto de Lush, un término acuñado por Robert Monroe,
el pionero en viajes astrales y exploraciones de la conciencia fuera del cuerpo, quien en sus investigaciones en el Instituto Monroe durante décadas documentó encuentros con inteligencias no físicas que específicamente le explicaron que la energía emocional humana, particularmente la generada por el sufrimiento, es una cosecha de valor incalculable en planos dimensionales donde esa energía puede ser consumida, almacenada, utilizada como combustible. Monroe lo llamó lush. Otros investigadores de la conciencia lo han llamado de diferentes maneras, pero todos apuntan a lo mismo: la energía vital emocional de baja frecuencia que los seres humanos generan en estados de trauma, miedo, ira, desesperación, es literalmente alimento para entidades que no pueden generar esa energía por sí mismas. Y el proceso de extracción funciona así. Primero, se te presenta un estímulo en tu realidad física. Puede ser una noticia alarmante, un conflicto en tu relación, una crisis financiera, una enfermedad, un trauma, cualquier situación que active tu sistema nervioso simpático, tu modo de supervivencia, tu respuesta de lucha o huida. Segundo, tu cuerpo físico reacciona. Se libera cortisol, adrenalina. Tu corazón se acelera. Tu respiración se vuelve superficial. Tu mente entra en modo de amenaza. Y en ese momento, tu campo electromagnético personal, tu aura, si prefieres ese término, se contrae, se vuelve densa y emite una frecuencia específica en el rango inferior del espectro. Tercero, esa frecuencia actúa como una señal, como un faro, como el olor de la sangre para un tiburón, y atrae entidades del plano astral inferior que se acercan a ti, se adhieren a tu campo energético y comienzan a alimentarse de esa energía densa que estás emitiendo. Cuarto, para mantener el flujo de energía, estas entidades te inyectan pensamientos, impulsos, imágenes mentales que perpetúan el estado emocional negativo. Es por eso que cuando estás en ansiedad, tu mente no para de generar escenarios catastróficos. Cuando estás en ira, no puedes dejar de rumiar el agravio. Cuando estás en depresión, cada pensamiento que aparece refuerza la desesperanza. No es tu mente la que hace eso naturalmente. Es una interferencia externa amplificando y perpetuando el estado de cosecha. Quinto, si no intervienes conscientemente, si no recuperas tu centro, si no te observas a ti mismo y rompes el patrón, puedes permanecer en ese estado durante horas, días, semanas, incluso años, y durante todo ese tiempo estás siendo drenado, estás siendo cosechado, estás alimentando con tu energía vital a inteligencias parasitarias que dependen de tu inconsciencia para existir, y esto no es teoría, esto es experiencia directa de miles de practicantes de meditación profunda, de viajeros astrales, de personas que han desarrollado la capacidad de percibir más allá del espectro físico limitado. Todos reportan lo mismo. En los planos astrales inferiores hay entidades, hay formas, hay inteligencias, y están constantemente intentando provocar reacciones emocionales negativas en los humanos, porque esa es su fuente de sustento, ahora. Y esto es crucial. No es que estas entidades sean malvadas en el sentido moral, no es que sean demonios con cuernos y tridente que quieren torturarte por placer. Son más bien como parásitos biológicos. No te odian, simplemente necesitan alimentarse, y tú eres su fuente de alimento. Igual que una garrapata no odia al perro, simplemente lo necesita para sobrevivir. El problema no es la existencia de estas entidades. El problema es que la humanidad ha olvidado que está siendo parasitada. Ha normalizado los estados de miedo y sufrimiento como parte inevitable de la existencia humana, sin comprender que puede liberarse, que puede elevarse a frecuencias donde esas entidades simplemente no pueden acceder. Y aquí viene la parte que cambia todo, porque una vez que comprendes el mecanismo, una vez que ves la granja, tienes una elección. Puedes seguir siendo ganado inconsciente. Puedes seguir reaccionando automáticamente a cada estímulo que te presentan. Puedes seguir permitiendo que tus emociones te controlen y te arrastren a estados de baja frecuencia donde eres alimento. O puedes aprender a observarte, a reconocer cuando un pensamiento o una emoción no es genuinamente tuya, sino una inyección externa.
Puedes aprender a no reaccionar, a permanecer en tu centro, a respirar conscientemente, a elevar tu frecuencia voluntariamente a través de la gratitud, la compasión, la creatividad, la conexión genuina. Y cuando haces eso, cuando elevas tu frecuencia, algo asombroso sucede. Te vuelves invisible para ellos, o más precisamente, te vuelves incompatible energéticamente. Es como si cambiaras de canal en la radio. Ellos siguen transmitiendo en la misma frecuencia baja, pero tú ya no estás sintonizado ahí. Estás operando en una frecuencia superior donde no pueden alcanzarte. Y esto no es escapismo espiritual. No es cerrar los ojos al sufrimiento del mundo. Al contrario, es recuperar tu poder genuino. Es dejar de alimentar con tu energía a los sistemas que perpetúan ese sufrimiento. Imagina que cada humano en este planeta dejara de generar miedo, ira, división, durante solo una semana. Imagina que toda la humanidad durante 7 días se mantuviera en estados de paz, compasión, creatividad, alegría. ¿Qué crees que le pasaría a la jerarquía arcóntica? Se moriría de hambre, literalmente. Dejarían de recibir la energía de la que dependen, y los sistemas de poder físico que colaboran con ellos perderían su influencia porque su poder se basa precisamente en mantenerte en miedo. Si no tienes miedo, no puedes ser controlado. Si no estás en ira, no. Puedes ser manipulado para odiar a tu vecino. Si no estás en escasez, no puedes ser explotado con la promesa de seguridad. Y por eso exactamente, se invierte tanto esfuerzo en mantenerte dormido, en mantenerte distraído, en mantenerte dividido, porque tu despertar, tu conciencia, tu soberanía energética, es la mayor amenaza para todo el sistema de cosecha. Ahora, hay una técnica específica que necesitas conocer. Y advierto que no es fácil. Requiere práctica, disciplina, honestidad contigo mismo. Pero es la llave maestra que abre la puerta de tu prisión perceptiva. Se llama observación sin juicio y funciona así. Cada vez que notes una emoción intensa surgiendo en ti, en lugar de identificarte con ella y dejar que te arrastre, detente, respira y obsérvala como si fueras un científico observando un fenómeno. No la reprimas, no la niegues, no la juzgues como buena o mala. Simplemente obsérvala. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Este pensamiento que está generando esta emoción es realmente mío? ¿Es una respuesta genuina a mi situación presente? ¿O es una reacción automática a un estímulo diseñado para provocarme? Y aquí está la magia. El simple acto de observar conscientemente una emoción, de no identificarte con ella, de reconocerte como el observador y no como la emoción misma, automáticamente eleva tu frecuencia, automáticamente corta el flujo de energía hacia las entidades que estaban alimentándose de ti. Porque la conciencia observadora es de alta frecuencia por definición, no puedes observarte conscientemente y estar en baja frecuencia al mismo tiempo. Es imposible. Son estados mutuamente excluyentes, y cuando haces esto consistentemente, cuando desarrollas el hábito de la observación consciente, comienzas a notar patrones, comienzas a ver cómo ciertos pensamientos aparecen en momentos específicos, cómo ciertas emociones son desproporcionadas a las situaciones que las provocan, cómo hay una cualidad casi artificial en algunos de tus estados mentales, como si no fueran orgánicos sino inyectados. Y esa percepción, esa claridad, es tu liberación, porque lo que se ve claramente pierde su poder sobre ti. Un parásito que opera en la oscuridad de tu inconsciencia es poderoso, pero un parásito que es visto, reconocido, identificado, pierde su agarre, y esto se aplica tanto a las entidades astrales como a las estructuras de poder físico. Ambas dependen de tu inconsciencia. Ambas necesitan que no veas, que no comprendas, que no te cuestiones. Y el momento en que empiezas a ver, empiezas a liberarte. Ahora, es importante que entiendas algo sobre tu verdadera naturaleza, porque todo lo que te he explicado hasta ahora podría hacerte sentir pequeño, vulnerable, víctima de fuerzas más grandes que tú, pero eso es exactamente lo opuesto de la verdad. La verdad es que tú eres un fragmento de la conciencia infinita,
un punto focal de la fuente divina, experimentando la existencia en un cuerpo físico. Tu naturaleza esencial no es humana, es divina. Eres un ser de luz operando temporalmente en un traje biológico, y tu capacidad de generar energía, de crear realidad con tu conciencia, es infinitamente mayor que la capacidad parasitaria de cualquier entidad astral inferior. Ellos solo tienen poder sobre ti cuando olvidas quién eres, cuando te identificas completamente con el cuerpo, con la mente, con las emociones, con la historia personal, con el sufrimiento, con el miedo. Pero el momento en que recuerdas, el momento en que reconectas con tu esencia consciente, con tu yo observador, con esa parte de ti que está más allá del tiempo, del espacio, del nacimiento, de la muerte, en ese momento la jerarquía se invierte. Ya no eres la presa, eres el soberano. Ya no eres el alimento, eres el que elige qué energía generar. Ya no eres el esclavo inconsciente, eres el creador consciente de tu experiencia. Y esto no es arrogancia espiritual, es reconocimiento de la realidad tal como es. Los textos antiguos de todas las tradiciones lo dicen de formas diferentes pero apuntando a lo mismo. Sois dioses. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Tat tvam asi, tú eres eso. Conócete a ti mismo. Todas estas enseñanzas apuntan a la misma verdad fundamental. Tú no eres el pequeño yo que crees ser. Eres conciencia infinita experimentándose a sí misma. Y las estructuras de poder, tanto físicas como astrales, lo saben mejor que tú. Por eso invierten tanto esfuerzo en hacerte olvidar, en mantenerte identificado con la limitación, con la separación, con el miedo, porque el día que recuerdes tu verdadera naturaleza, dejas de ser controlable, dejas de estar disponible para la cosecha. Te conviertes en lo que siempre has sido, un ser soberano, y eso es lo que esta revelación busca. No asustarte, no paralizarte, no hacerte sentir víctima, sino recordarte quién eres realmente, para que puedas recuperar tu poder, para que puedas dejar de alimentar los sistemas que te oprimen, para que puedas vivir desde tu centro consciente, en lugar de reaccionar desde tus programaciones inconscientes. Y sé que es mucho para procesar. Sé que tu mente puede estar resistiendo esta información, buscando formas de descartarla como locura o paranoia, y eso es normal. Es el mecanismo de defensa del ego que no quiere perder el control. Pero si algo dentro de ti reconoce esto como verdadero, si algo en tu interior se ha activado al escuchar estas palabras, confía en eso, porque esa es tu sabiduría interna, tu conocimiento esencial que está recordando algo que siempre supo. Y si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante todo este recorrido por territorios que la mayoría prefiere no explorar, es porque estás listo, es porque tu alma ha decidido que es momento de despertar, es porque formas parte de esa ola de conciencia que está elevándose en el planeta precisamente para terminar con esta cosecha, para cerrar la granja, para liberarse y ayudar a liberar a otros. Y eso te convierte en parte de algo mucho más grande que tu vida individual. Te convierte en un guerrero de luz, no en el sentido de combatir con violencia, sino en el sentido de portar conciencia, de irradiar frecuencias altas, de negarte a seguir alimentando el sistema de miedo. Y eso es lo más revolucionario que puedes hacer. Más poderoso que cualquier protesta política, más efectivo que cualquier revolución violenta, porque cambias el juego en su raíz. Dejas de participar energéticamente en el sistema que te oprime. Así que desde ahora, cada vez que sientas miedo, recuerda lo que sabes. Pregúntate quién se beneficia de tu miedo. Cada vez que sientas ira, observa de dónde viene realmente. Cada vez que te sientas impotente, recuerda tu verdadera naturaleza. Y cada vez que sientas la tentación de caer en la división, en juzgar al otro, en odiar a quien piensa diferente, reconoce que eso es exactamente lo que el sistema quiere: mantener a la humanidad dividida, enfrentada, en baja frecuencia, porque unidos en conciencia, operando desde el amor y la compasión, somos imparables, somos inalcanzables para la cosecha. Somos la pesadilla de la jerarquía arcóntica,
porque nos volvemos incompatibles energéticamente con su frecuencia de existencia. Y si esto resuena contigo, si sientes que algo profundo se ha movido en tu interior, comparte este conocimiento, no desde el miedo ni desde la urgencia de convencer a nadie, sino desde la quietud consciente de quien sabe que la verdad no necesita ser impuesta, simplemente se reconoce cuando el alma está lista. Y mientras tanto, practica, observa, eleva tu frecuencia, sé impecable con tu energía, porque cada momento que pasas en conciencia elevada es un momento en que dejas de alimentar la granja. Es un voto a favor de tu liberación y de la liberación colectiva. Es un acto de poder genuino en un mundo que quiere mantenerte impotente, así que te dejo. Con esto, no eres víctima, nunca lo has sido. Eres infinitamente más poderoso de lo que te han enseñado. Y este conocimiento que ahora posees es tu llave. Úsala con sabiduría, con responsabilidad, con amor. Y recuerda siempre que la mayor batalla no está ahí afuera en el mundo físico. Está aquí dentro en tu mente y en tu corazón, y esa batalla se gana no combatiendo sino observando, no reaccionando, sino eligiendo conscientemente, no resistiendo sino trascendiendo. Y cuando suficientes humanos despierten a esto, cuando suficientes almas recuperen su soberanía, la cosecha terminará. No porque destruyamos a los arcontes, sino porque simplemente dejaremos de estar disponibles para ellos, elevándonos a frecuencias donde no pueden existir, y ese día llegará, porque ya ha comenzado. Y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta el final de esta revelación, ya eres parte de ello, ya estás despertando, ya estás recordando. Y eso es lo único que importa. Así que, adelante, ser consciente, reclama tu poder, eleva tu frecuencia y deja de ser alimento para convertirte en lo que siempre fuiste, un creador soberano de tu realidad.